Comercial Antani patrocina este programa. Bienvenidos una semana más a Canal 11 La Palma, a este su programa, el que estaban esperando, el de los jueves a las 9 de la noche, Controversia. Como bien saben, la mesa de debate, de análisis y plural, sincero y además sin muchos pelos en la lengua, porque intentamos que ustedes, que son los importantes para nosotros, disfruten de estos contenidos. Ya saben que cada semana abordamos con la rabiosa actualidad todos los temas singulares que traemos, pero que además de la propia actualidad ustedes pueden participar y tener voz en este programa. ¿De qué manera pueden hacerlo? Pues muy fácil, enviando un correo electrónico a la dirección que están viendo en estos momentos en pantalla, controversias@canal11lapalma.net. De esa manera nuestro equipo de producción, que por cierto aprovecho para felicitarles, porque sin ellos nada de esto sería una realidad, se ponen manos a la obra para analizar todas esas cuestiones que a ustedes les preocupan y que a nosotros nos ocupan. Y hoy, más que nunca, miramos a las estrellas. El Festival Starmus lanza el nombre de esta isla querida por todos, La Palma, si me lo permiten, por el mundo, pero yo diría que más allá, por todo el universo. Y claro, por supuesto, diversas personalidades de relevancia en el mundo de la astrofísica, la física, la antropología, se han dado cita aquí, entre otros astronautas, en la isla de La Palma, aquí en La Palma, en el Gran Tecán. Parece que a veces cuesta poder promocionar que La Palma tenga este elenco de personalidades, pero sí, están aquí, en este paraíso que nosotros calificamos. Varios premios Nobel unidos para compartir y debatir sobre los temas que a todos siempre nos preocupan, la eterna pregunta, y sobre muchas cuestiones místicas. ¿Estamos solos en el universo? ¿Qué hacemos aquí? Como menciona el propio Stephen Hawking, los científicos deben demostrar empíricamente sus teorías, mientras Dios juega a las adivinanzas. Empezamos también esta controversia rescatando la estrofa inmortal del tema que suena de fondo, de Taburiente: la raza vive. Despierta, pueblo, despierta, decía la canción. ¿Habrá llegado el momento en que nuestro pueblo despierte? Reflexión, ¿verdad? Yo creo que ustedes son muy inteligentes para reflexionar de todo si unen esta estrofa con todo lo que abordamos cada semana, con lo que está sucediendo en la política o en la nueva política actual. Pues bueno, no me queda más que bienvenidos nuevamente a Controversia y, como decíamos al inicio, la rabiosa actualidad manda y hoy vamos a abordar diversas cuestiones. El presidente del Cabildo de La Palma afirma que apoya explícitamente que en Canarias haya una regulación del alquiler vacacional, algo que preocupa a muchas familias en La Palma. Jorge González, consejero de Infraestructura en el Cabildo Insular, está satisfecho por la intervención que afrontan las próximas semanas en la carretera del aeropuerto. 20 años sin intervenir en la misma. Coalición Canaria solicita mejoras en el pago de las ayudas al transporte de mercancías y que se incluya el plátano. El PP quiere dejar fuera. Y luego, por supuesto, unas declaraciones explosivas, nosotros las catalogamos de explosivas, de José María de Vargas. Con una paella y un vaso de vino no se resuelven los problemas del partido. Entre otras cuestiones, analizaremos todos estos asuntos que sé que son de su interés. Y por supuesto, esta noche hemos invitado a varias personas de la actualidad política activa y que mucho tienen con el devenir, o tendrán que ver con el devenir de esta isla maravillosa. Tenemos esta noche con nosotros en estreno a Nieves Lady, buenas noches, de Coalición Canaria. También tenemos a Ricardo Cáceres, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones también, del Partido Socialista, buenas noches. Miguel Ángel Pulido, ya un habitual, junto con Antonio Rocha, los presento juntos, de Nueva Canarias y del Partido Popular, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar con temas que se nos quedaron fuera de la mesa la semana pasada. Y empezamos con algunas cuestiones que yo pienso que son de relevancia para todos los canarios. Y mencionamos, como decía la semana pasada, el convenio que entre el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, se alcanzó con una inversión de 111 millones de euros que deberán ser destinados a políticas de ayuda a la vivienda en Canarias entre 2013 y 2016. Suena raro hablar de un periodo 2013-2016 cuando nos encontramos en el último cuatrimestre del 2014. ¿Qué ha ocurrido para que esta inversión
o este acuerdo, esta firma de convenio se realice tan tarde o al menos fuera de los propios márgenes establecidos en el inicio de este plan, de su etapa inicial, que sería 2013. Y empezamos la ronda, si les parece, siendo un tema del Ministerio de Fomento, pues con Antonio Rocha, del Partido Popular. Bueno, yo creo que lo importante en estos casos es que estos acuerdos se firmen y sean una realidad. Yo no estoy de acuerdo con que estos acuerdos entre gobierno central y gobierno regional tengan que estar establecidos dentro de los plazos de una legislatura. Es decir, yo creo que hay cosas que están por encima de las legislaturas y de los gobiernos, de los partidos políticos, y una de ellas es algo como un plan de vivienda para Canarias, con estos 111 millones de euros, que yo creo que tiene que primar por encima de la legislatura y no tener en cuenta que se haga dentro de los años de la legislatura que estamos ahora mismo en vigor. Yo creo que lo importante es que estos 111 millones sean una realidad, que vengan para Canarias, y si vienen de 2013 a 2016, creo que lo importante es que se pueda mejorar las viviendas en Canarias y que con ese dinero se solucionen muchos problemas en vivienda que existen hoy en nuestra comunidad autónoma. Bueno, pues continuamos con Miguel Ángel. Bueno, yo tengo que decir, al menos nosotros desde Nueva Canarias entendemos que el plan llega tarde y mal. El Real Decreto que regula el plan de vivienda 2013-2016 se aprobó en abril del 2013, es decir, hace casi un año y medio que se aprobó el Real Decreto que lo regula, que ya se aprobó con retraso, y además ahora se firma el convenio finalizando el 2014, por lo tanto, el plan 2013-2016, las dos primeras anualidades del plan están perdidas, completamente perdidas, porque incluso la cuantía que hay prevista para este año, que está en torno a los 9 millones de euros, difícilmente van a poder ejecutarse porque está previsto que se destinen a obras de rehabilitación integral y de renovación urbana de barrios, y hay que todavía publicar la orden de convocatoria, hay que modificar seguramente en unos casos los convenios porque se modifica la financiación, el Estado ha reducido la financiación. Por tanto, llega tarde y llega mal. ¿Y por qué digo que llega mal? Porque el Estado no va a poner 111 millones de euros, es decir, el Estado va a poner algo más de 40 millones de euros, el Gobierno de Canarias 2, en total 53 millones de euros entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. El resto lo ponen las otras administraciones públicas, cabildos, ayuntamientos, y en algunos casos también pues la financiación a través de las entidades financieras. Por tanto, tiene que quedar claro que no es que vengan 111 millones del Estado. Del Estado va a venir menos dinero del que había previsto en los planes anteriores. La gran parte de esos recursos que vienen del Estado se van a destinar a la rehabilitación. Y a nosotros eso nos parece positivo, porque bueno, pues la rehabilitación genera mucho empleo, pero hay que decir que durante 2 años habían ya firmado en Canarias más de 30 convenios de rehabilitación de barrios, de zonas degradadas, que están paralizados, llevan más de 2 años paralizados. Entre ellos, la mayor parte de las viviendas son en Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria, unas viviendas que hay en Lanzarote, y no hay ninguna actuación prevista en la isla de La Palma. Es decir, ese plan de vivienda no va a resolver nada en la isla de La Palma. Si me lo permite, Miguel Ángel, yo posteriormente iba a preguntar en qué nos va a beneficiar a los canarios. Sí. En esta primera tanda vamos a definir concretamente de por qué se ha realizado esta firma tan tarde, y a continuación vamos a seguir debatiendo este tema que vamos a abordar en profundidad para que los compañeros también puedan expresarse en ese sentido. Nieves Lady. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Está muy bien que el plan se haya firmado. Es cierto que cuando las cosas al final se resuelven, pues hay que verlas desde un punto de vista positivo, pero también es cierto que se tenía que haber firmado en el 2013, cuando el Estado acordó, y además lo acordó vía decreto, que así se tenía que hacer. La financiación llega un poco tarde, pero bueno, llega. Es cierto que no llega en todos los aspectos en los que nos gustaría que llegase, no solo para renovación y rehabilitación, sino que deberíamos empezar a mirar también en la nueva construcción. Yo sé que eso es muy complicado, pero es un tema que más tarde o más temprano, y desde la FECAN se ha pedido mucho en ese sentido, se empiecen a poner fondos también para nueva construcción de viviendas. Es cierto también que esos 111 millones de euros no son solo para la rehabilitación y la renovación, solo son 53 millones de euros, de los que 12 aporta el Gobierno de Canarias, y el resto se van al tema de las subvenciones de hipotecas para las viviendas protegidas y otros planes que inicialmente el Gobierno del Estado decidió no dar, y que posteriormente, bueno, pues rectificó y las ha otorgado, lo que nos parece pues bastante apropiado, porque ya la situación está bastante complicada como para que encima esos subsidios a viviendas protegidas desaparezcan. Con lo cual, bueno, ver lo positivo, desde luego, pero recordando que, bueno, que las cosas igual se pueden hacer de otra manera, no tardar tanto en los pagos una vez que los proyectos están en marcha, pues que las fichas financieras vengan acompañadas, y que no se olviden de la nueva construcción,
y de programas tan importantes como eran para los medios rurales la rehabilitación de viviendas en el medio rural. Eran subvenciones que el Gobierno de Canarias, a veces con fondos del Estado, daba a los ayuntamientos para situaciones bastante complicadas en temas sociales, y que eso desapareció ya hace bastantes años, y que desde la FECAN, y me consta que la Dirección de Vivienda trabaja en ese sentido, ha mantenido reuniones para poder incluirlo. Al final de este plan se cayó, nos lo comunicaron hace tiempo que no se podía incluir, era una petición expresa de la FECAN, y en eso seguiremos trabajando para que se vuelvan a incluir esas subvenciones. Bueno, pues en la misma línea, Ricardo. Pues puntualizando lo que decía Nieves Lady, hay un tema importantísimo en la vivienda, que es precisamente continuar con las subvenciones en la rehabilitación de viviendas en el mundo rural, que creo desde hace 5 anualidades no se convoca. Esperar lógicamente la convocatoria pública y ver las directrices por donde va el Gobierno de Canarias a repartir estos 53 millones de euros. Reclamar desde la lógica de un municipio rural como Tijarafe que sea también para la rehabilitación de viviendas en ese mundo rural. Y bueno, ¿y por qué no? Nosotros tenemos un expediente desde hace 7 años en el Gobierno de Canarias para unas viviendas sociales de promoción oficial en el municipio que está paralizado, como tantos otros, y sé que con estos 53 millones no va a ser posible paliar toda la demanda de Canarias, de los 88 ayuntamientos, pero no queda además decir que, bueno, que se debe hacer un esfuerzo para continuar la inversión pública en la promoción oficial de vivienda. A nosotros, a Canal 11 La Palma, nos trasladan pues, los ciudadanos una cuestión que yo creo que también deben ustedes responder o resolver, cada uno desde su ángulo y desde su visión. ¿Se puede catalogar este acuerdo, esta inversión total, global de 111 millones con las distintas, evidentemente, inversiones como ha especificado Miguel Ángel, como un éxito del Gobierno de Canarias por conseguir esta firma de acuerdo, o por el contrario se puede considerar una verdadera apuesta del Estado para este territorio? Vamos a empezar ahora, si les parece, a la inversa. Yo creo que desde el Gobierno de Canarias, desde las distintas administraciones, y puedo decir que desde la propia FECAN, porque así lo hemos tratado durante bastante tiempo, se ha apostado mucho porque este plan salga adelante. Era un compromiso que tenía, yo creo, que el Gobierno de Canarias, indudablemente creo que el Estado también, puesto que al final lo ha firmado, pero era una apuesta firme del Gobierno de Canarias y yo creo que de los ayuntamientos canarios y cabildos por sacar este plan adelante. Sacarlo con la inclusión de las cosas que decía antes, como las subvenciones de rehabilitación de vivienda en el mundo rural, pero también intentar, que se intentó desde el principio desde la FECAN, incluir la nueva promoción de viviendas. Igual que en el caso de Tijarafe, nosotros tenemos una promoción parada desde la pasada legislatura y es imposible sacar adelante porque ahora no hay fondos para nueva construcción. Bueno, pues eso al final se cayó del plan. Es verdad que se pedía desde las administraciones canarias, pero creo que ha sido una apuesta firme de esta comunidad autónoma, sin lugar a dudas ahora con el apoyo del Estado, de la manera que haya sido, pero apoyándolo. Pero sí es cierto que se ha luchado mucho por eso y lo han luchado mucho también los ayuntamientos canarios. Lo han luchado mucho, pero al final no ha servido para nada, porque, vamos a ver, en Canarias tenemos en este momento más de 35.000 familias demandantes de una vivienda, inscritas en el registro de demandantes de vivienda, más de 35.000 familias, más de 1.000 familias en Canarias, en el caso, perdón, de la isla de La Palma, demandantes de una vivienda. El plan de vivienda que se acaba de firmar, el convenio, no contempla la construcción de ninguna vivienda, ni de una sola vivienda de promoción pública para alquiler, para atender a las familias con menos recursos, a las familias más necesitadas. Es decir, en los próximos 4 o 5 años no se va a hacer en Canarias ni en La Palma ninguna vivienda para atender a la gente que está en peor situación, la gente que no tiene recursos para acceder a una vivienda en el mercado libre, ni una vivienda de compraventa ni una vivienda de alquiler. Lo único que contempla este plan son unas ayudas al alquiler, en el caso concreto para 361 familias en el año 2015 y para 532 en el año 2016. Es decir, de las más de 35.000 familias, en los próximos 2 años solo se van a atender a algo en torno a 900 familias. El 1% de los demandantes de vivienda, o escasamente el 3%, perdón, de los demandantes de vivienda. El resto no van a tener ninguna respuesta. No hay contemplada ninguna actuación para la mejora de la vivienda rural, ninguna. Solo hay contemplado las áreas de rehabilitación urbana, que son para grupos y para convenios ya firmados, y por tanto no hay ninguno previsto en la isla de La Palma. Desde Nueva Canarias no entendemos cómo, por ejemplo, las viviendas de Benahore, la urbanización Benahore en Santa Cruz de La Palma tiene 460 y pico viviendas. Están construidas a finales de los años 70, principios de los 80,
se entregaron, creo recordar, en el año 82. Tienen por tanto más de 30 años. Son familias, muchos de los que se entregaron eran jóvenes en aquella época, pero que hoy pues tienen 60, 70 años y por tanto problemas de movilidad. Habría que hacer una intervención de renovación en ese barrio, de renovación urbana, que permitiera la rehabilitación de los edificios, que permitiera resolver los problemas de accesibilidad, es decir, eliminar barreras arquitectónicas en las plazas, en las aceras, también en los propios edificios, colocando ascensores. Hay que pensar que son viviendas de 4 plantas y que no tienen ascensores y personas mayores que tienen que subir todos los días pues con la compra a la vivienda o si tienen que subir con una botella de butano, ¿no? En algunos casos, pues por gente que tiene dificultades para subir y bajar de su casa cada día. Nosotros pensamos y somos partidarios de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma debería encargar un proyecto de renovación urbana de ese barrio y plantear al gobierno que La Palma no se puede quedar fuera del plan de vivienda porque no hay ninguna actuación prevista. Los recursos que hay para la rehabilitación después de edificios privados, la gente podrá acogerse, hay unas pequeñas subvenciones para la rehabilitación de esos edificios, pero por ejemplo no hay un plan específico. En el caso del medio rural. No hay un plan específico para la rehabilitación en el medio rural, para el que se destinó en una época, se destinaban cuantías importantes. Y hay que decir que este plan tiene menos recursos, mucho menos recursos del Estado que el plan anterior, que el plan de la época de Zapatero. Es decir, esto no se puede venir a vender como un éxito, porque llega tarde y mal, llega tarde habiendo perdido 2 años completos y además con menos financiación, con mucha menos financiación que la que tenían los planes anteriores. Por ejemplo, en el caso de la rehabilitación, hay firmado un convenio para rehabilitar los edificios en La Laguna, las chumberas, en los que el Estado ponía el 50%, el Gobierno de Canarias el 35% y el otro 15% lo aportaban entre el Cabildo y el Ayuntamiento de La Laguna. Pues con este nuevo plan, el Estado al máximo que va a llegar no es al 50%, sino al 35% en el caso de que se pretenda hacer alguna nueva área de renovación urbana. Por tanto, hay recorte, hay menos dinero, hay más dificultades y además lo fundamental desde nuestro punto de vista, desde Nueva Canarias, es que no se atiende a las personas que están pasando lo peor, a las personas que están en situación de exclusión social, que no tienen donde vivir y por eso vemos que empiezan a surgir de nuevo algo que habíamos conseguido erradicar en Canarias, que son las zonas, núcleos de infravivienda, gente viviendo de nuevo en chabolas. Hablamos de vivienda, hablamos y aportamos datos, ustedes están escuchando algunas posiciones, hablamos de ese acuerdo, de ese convenio de 111 millones de euros que ha firmado el gobierno autonómico con Fomento, digo bien, 111 millones de euros. Algunos datos, 2 años sobre los que se calcula, según Nueva Canarias, se puedan atender 900 personas, aproximadamente un 3% de los demandantes. Ricardo, en ese sentido, ¿cómo ves esta situación? A mí me sorprende que Miguel Ángel esté planteando esta cuestión. Usted fue director general de vivienda del Gobierno de Canarias y conoce bastante bien, me imagino, la Consejería y la Dirección General. Yo reivindico y sigo reivindicando el 5% que le corresponde a La Palma o el 10% de los 111 millones. Al final no me queda claro si son 111 o 53 millones que le corresponde a La Palma con criterio REF. Es decir, lo que sí se debe reivindicar por los estamentos políticos de La Palma, cabildos y ayuntamientos de forma urgente y hacerlo llegar a la FECAN, es que con criterio REF se reparta equitativamente el dinero que viene desde Fomento del Estado y le corresponde a la isla La Palma. Bueno, si son 2,5 millones o 5 millones de euros para cualquiera que sea la intervención en vivienda. Lo que sí queda claro también es que el sector rural en la isla es el 90 o el 80%. Si dejamos fuera las Llanas de Aridane y Santa Cruz de la Palma, casi todos el resto de municipios son municipios rurales, donde la rehabilitación de viviendas en el mundo rural es clave para el establecimiento de jóvenes, de creación de empresas, de empleo, de fijación de empleo juvenil y de población. Hay un problema poblacional que cada vez todos sabemos, la emigración pues prima porque no podemos fijar población ni al mundo rural ni al urbano, pero si encima no hay vivienda y no hay inversión en vivienda, pues lógicamente estamos acabados, ¿no? Y a Miguel Ángel sí que le planteo la duda de que si durante estos años atrás ha habido una planificación, un proyecto, porque a mí me da la sensación que se improvisa, o al menos, bueno, ahora viene un dinero, pero bueno, vamos a ver, ¿y por qué anualmente no se crea una partida presupuestaria, unos presupuestos generales del Estado para la Comunidad Autónoma de Canarias destinado a vivienda y que se reparta con criterios de una forma ecuánime? Alguien lo tendrá que explicar, ¿no? Ahí no sé si Antonio puede decir algo al respecto, es decir,
Yo creo que la reivindicación justa de que en los presupuestos generales hay una partida fija a las autonomías destinada a vivienda, pues creo que también es justa, ¿no? Bueno, pues Antonio. Bueno, yo en general, la verdad que hay muchas cosas que me sorprenden, ¿no? Yo creo que las competencias en vivienda, en materia de vivienda al Gobierno de Canarias no se trasladaron ayer. Y estoy de acuerdo con lo que decía Ricardo, es decir, el señor Miguel Ángel Pulido, que ha sido director general de la vivienda, sabe desde cuándo están las competencias delegadas en Canarias. A mí me sorprende que los problemas sean por la no aportación del total del capital del Estado. Es decir, yo creo que tenemos unos problemas muy serios en Canarias sobre vivienda pública, que no es solamente porque ahora venga menos cantidad del Estado. Está claro que en estos momentos lo que aporta el Estado al Gobierno de Canarias es menos, como a cualquier otra autonomía en el territorio nacional. Por supuesto que hay recortes. Yo creo que ya todas las noches en esta mesa de debate siempre me posiciono en el mismo discurso, es decir, estoy de acuerdo que los recortes eran necesarios por la situación económica por la que estamos pasando, pero lo que no puede ser es que porque hayan esos recortes, porque se baje ese presupuesto del Estado a Canarias, la culpa sea simplemente del Estado. Como decía, la política de vivienda está delegada en la comunidad autónoma y el Gobierno de Canarias tiene mucho de decir qué ha hecho de aquí para detrás y qué quiere hacer ahora. Es decir, el problema de la vivienda no surge a partir de 2012 con los recortes de Mariano Rajoy en el Gobierno de España. No surgen ese problema, los problemas de vivienda. Los problemas de vivienda vienen de mucho más atrás, de una mala gestión de la política de vivienda en Canarias, de que no se ha mantenido esa estructura de vivienda que hay que tener en Canarias y que hay que mantenerla al día. Y ahora los problemas de que las viviendas no cumplan con accesibilidad, que no puedan subir el butano y todo este discurso populista que el señor Miguel Ángel Pulido cada noche deja encima de esta mesa, son culpa de los problemas de Mariano Rajoy. Mire, es que a lo mejor cuando usted estaba de director general de vivienda, tenía usted que haber hecho un plan para La Palma, que es usted palmero, preocuparse usted por las viviendas de La Palma y haber usted arreglado las viviendas de Benaoares y de los Llanos de Aridane, de Tijarafe, y hacer mucho más por esta isla de lo que usted hizo, porque a lo mejor hoy esas viviendas ya tendrían accesibilidad y la señora que usted dice que tiene que subir con el butano, pues seguramente tendría un ascensor cuando usted tuvo responsabilidad de gobierno. Pero ahora las culpas son para Mariano Rajoy y por lo que deja de venir el Estado. Yo creo que hay que ser serios y hay que saber quién tiene las competencias. Y el Gobierno de Canarias tiene competencia en vivienda y tiene que saber cuál es su responsabilidad. Con respecto al plan de vivienda, mire, los ayuntamientos tienen que exigir en los cabildos del Gobierno de Canarias que el dinero que el plan de vivienda establece el Gobierno de Canarias sea para lo que se estime oportuno. Si el mundo rural necesita mayor aportación para las viviendas y rehabilitación de viviendas en el mundo rural, pues serán los cabildos los que tienen que pedirlo. Y el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias tendrá que destinar esas partidas a las necesidades reales de Canarias, no dejando fuera, por supuesto, a la isla de La Palma ni a ningún ayuntamiento. Yo creo que eso es fundamental, que el plan de vivienda esté consensuado con todos los cabildos y con todos los ayuntamientos. Y eso es responsabilidad regional, es responsabilidad del Gobierno de Canarias. Y luego no nos olvidemos que también hay responsabilidades y obligaciones por parte de los ayuntamientos. Miguel Ángel Pulido seguramente las conoce perfectamente. Es decir, está el patrimonio público del suelo, que hay muy pocos ayuntamientos, y yo me atrevería a decir que en la isla de La Palma solo hay un ayuntamiento que tiene constituido el patrimonio público del suelo, que es el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, y se constituyó cuando el Partido Popular gobernaba en urbanismo en este ayuntamiento. Y se constituyó porque bien saben que el patrimonio público del suelo hace que el dinero que entra en ayuntamientos como canon rústico y otros ingresos más que llega al ayuntamiento no puedan ir a caja única, sino que vayan a ese patrimonio público del suelo y que cada ayuntamiento tenga una bolsa de dinero anual que pueda destinar a los planes de vivienda, para que ese ayuntamiento diga, mira, yo he cumplido con mis derechos, tengo mi patrimonio público constituido y tengo esta cantidad de inversión anual para vivienda. Ahora usted, ayuntamiento, cabildo, dígame cuánto me aporta usted, cuánto aporta el Gobierno de Canarias y cuánto aporta el Estado. Pero es que para pedir, primero también tenemos que cumplir con los requisitos y con nuestras obligaciones. Bueno, como han visto, han habido varias y diversas opiniones hacia corrientes totalmente diferentes. Te voy a dar la palabra, evidentemente, por alusión inmediatamente, pero aprovecho, antes de que le respondas, a plantearte lo que en definitiva están profundizando y para que nuestros espectadores quizás entiendan, porque al final, ¿en qué va a beneficiar directamente a los canarios estos acuerdos? Este plan estratégico, planificación, plan estatal de fomento de alquiler de vivienda, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana
si entre comillas ya están aquí ustedes poniendo datos sobre la mesa en la que los entornos rurales no entran dentro de este plan, el que está ejecutándose entre el 2013 y 2016, por tanto prácticamente un alto porcentaje de la isla de La Palma queda fuera. También mencionabas en este caso anteriormente que la zona de rehabilitación se centra sobre todo en la zona de Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria, por lo que gran parte de ese capital también se va a ir en ese sentido. Al final, a nosotros, a los canarios, ¿en qué nos va a beneficiar este plan? Y sobre todo, ¿están de acuerdo con la planificación que hay realizada para llevar a cabo el mismo? Porque sí que hay una ficha financiera ya de inversión en la que unas cuantías van para rehabilitación, otras van para el alquiler social. ¿Están de acuerdo con esa planificación que se está desarrollando, la que han hecho pública? Sí, en primer lugar a mí me gustaría, pues, por la alusión que hizo Ricardo y Antonio Rocha, que es un argumento recurrente, es que tú estuviste. Yo fui director general de vivienda del Gobierno de Canarias desde el año 1996 al 2003, durante 7 años. Puedo asegurarles que en esa etapa tuvimos la política de vivienda socialmente más avanzada de España. Y te voy a poner algunos ejemplos. Construimos en esos 7 años más de 5.000 viviendas sociales, viviendas de promoción pública de alquiler, a las que pudieron acceder más de 5.000 familias que vivían en los umbrales de la pobreza. Ahora no se está construyendo ninguna. Cuando yo estuve de director general de vivienda en el Gobierno de Canarias, había una demanda social, había un movimiento popular de la vivienda en Canarias, que durante años estuvo luchando por conseguir que las viviendas sociales se pasaran del régimen de alquiler al régimen de propiedad. Y el lema, recuerdo, de aquellas manifestaciones, de aquellas movilizaciones, era viviendas sociales a precios populares. Esa fue una movilización que encabezaron en La Palma, participaron muchos grupos de viviendas, pero fundamentalmente la gente, por ejemplo, de la urbanización de Benaguare o del Padre Ancheta en La Laguna en Tenerife, o la gente de Ginamar en Las Palmas. Fue, yo creo, que el movimiento popular más importante que ha habido en Canarias en la etapa democrática. Cuando yo llegué a la Dirección General de Vivienda, cumpliendo el compromiso que habíamos adquirido con esos vecinos, favorecimos el acceso a la propiedad de las viviendas de esas familias. Yo tuve el honor de haber firmado más de 15.000 escrituras en Canarias, pasando a propiedad las viviendas, pero no las pasamos en las condiciones que estaban. Hicimos primero un plan de rehabilitación, rehabilitamos las viviendas y le dimos las viviendas a la gente en condiciones dignas, que es lo que dice la Constitución. Cuando se hicieron las viviendas de Benaguare, no cumplían la normativa actual, porque la normativa actual no existía cuando se hicieron las viviendas. Por ejemplo, la normativa de accesibilidad, y usted es arquitecto y lo sabe, es reciente. La que obliga a que haya ascensores en las viviendas de 4 plantas, la que obliga a que haya rampas y establece la inclinación que pueden tener, todo eso no existía en el año 79, 80, 81, que es cuando se construyeron las viviendas. Nosotros hicimos un plan de rehabilitación de esas viviendas en aquella época, y ahora lo que estamos planteando es hacer una rehabilitación integral del grupo de viviendas. Pero es que además, en el caso de la isla de La Palma, que usted la nombra, el problema más grave que teníamos en la isla de La Palma en aquella etapa eran las viviendas que estaban afectadas por aluminiosis. Teníamos casi 2.000 viviendas en Canarias afectadas del parque público de viviendas, de las cuales 900 y pico eran de la isla de La Palma. Las demolimos y las construimos nuevas, y le entregamos a la gente, y lo saben los vecinos, casi 1.000 familias de La Palma, que le entregamos viviendas nuevas al precio de las antiguas. La gente pagó más por lo que le cobraba al notario por firmar la escritura que lo que tenía que pagar por una vivienda nueva. No llegaba, en la inmensa mayoría de los casos, a 20.000 pesetas, porque mantuvimos los compromisos de cuando habían firmado los contratos. Eso se hizo estando yo en la Dirección General de Vivienda. Por tanto, una política social, aparte del plan, lo acaban de decir los alcaldes, se creó en aquella época, estando en la Dirección General de Vivienda, creamos, porque no existía antes, el plan para la mejora de la vivienda rural, porque sabíamos que hay miles de familias que viven en el medio rural que no tienen recursos para mantener en las condiciones de habitabilidad necesarias las viviendas. Eso se hizo estando yo de director general de vivienda. Y luego la política de vivienda en Canarias la han machacado. Es una de las políticas sociales que la han llevado al desastre. Por una parte, por la falta de financiación del Estado, por la falta de compromiso del Estado, y por otra parte, por un problema de gestión del propio Gobierno de Canarias. Pero también por la falta de financiación del Estado. Porque dice usted, es que la competencia de vivienda es de las comunidades autónomas. Claro que es de las comunidades autónomas, pero la competencia en política económica es del Estado. Y cuando el Estado se hace los planes de vivienda, porque no son de ahora, este plan de vivienda no es el primero que se hace, viene desde los años 90, que se empezaron a hacer los primeros, a principios de los 90, los primeros planes de vivienda. Los planes de vivienda
El Estado hace los planes de vivienda porque es una manera de incentivar la economía, es una manera de mover al sector de la construcción, es una manera de generar actividad económica y generar empleo. Por eso entra dentro de las políticas económicas y es competencia del Estado el remover esos obstáculos para que la economía crezca. Y nosotros decimos, este plan, y con esto termino, este plan va a beneficiar, y nos parece bien, a esos 30 grupos de viviendas que se van a rehabilitar. Por tanto, 4 o 5 mil familias en Canarias van a mejorar sus condiciones de vida. La gente que vive en el Centurión, en la Laguna, o las Chumberas que nombré antes, o había el área de rehabilitación del Toscal, o la Vega de San José en Las Palmas de Gran Canaria, o las viviendas de Tamaracé. Es decir, no voy a seguir relatando porque son 30 grupos de viviendas. Por tanto, va a servir para mejorar las condiciones de vida de la gente que ya tiene vivienda, pero que las viviendas están en muy mal estado. Y por tanto es necesaria esa actuación, porque además la rehabilitación genera mucha actividad, genera actividad económica y sobre todo genera mucho empleo. Pero no va a resolver el problema de los demandantes. Y no hay que engañar a la gente hay que decirle a las 35.000 familias en Canarias que están demandando una vivienda, a los más de 1.000 familias de La Palma que están demandando una vivienda, decirle que este plan no da respuesta a sus problemas y a sus necesidades. Y por eso desde Nueva Canarias lo criticamos y decimos, el plan ha llegado tarde y mal. Y es un plan que deja fuera, que excluye del mismo a la gente que está excluida socialmente. Sobre todo porque, entre otras cosas, se quiere destacar que se facilita el acceso de la vivienda. ¿Qué opinión tienen a este último punto? Sobre todo el que yo preguntaba, ¿en qué nos vamos a beneficiar los canarios? Miguel Ángel lo acaba de responder. Respecto a la pregunta que hacía, yo creo que lo que decía desde el principio, el plan se ha firmado, son 53 millones de euros que van a servir para la renovación, rehabilitación de viviendas que están en mal estado, pero yo creo que hay que seguir demandando que siga habiendo más fondos. Yo solo un pequeño matiz, Antonio. Es cierto que el Gobierno de Canarias, el Estado tienen competencias, pero también es verdad que sin fondos difícilmente se pueden ejecutar. Es lo que nos pasa, por ejemplo, con el plan de empleo, que creo que hablaremos luego. Sí. Bueno, pues si no hay fondos del Estado, que es financiación que tiene que, por compromiso, tiene con las comunidades autónomas, difícilmente puede haber. Yo creo que hay que seguir demandando y hay que seguir reclamando desde las distintas administraciones que vuelva a haber fondos, que hay un plan de vivienda en el que esos fondos estatales y autonómicos se destinen a la nueva promoción de viviendas. Hablabas del patrimonio público del suelo, que se creaba y se aportaba el canon de construcción, etcétera. Bueno, hay muchos ayuntamientos que quizás, pues no solo por población, en nuestro caso además porque al tener anulado un plan general que nos permitía construir, nos han desaparecido los asentamientos rurales del año 2012, tenemos 30 y pico proyectos, licencias de construcción pendientes para que se apruebe el plan general, estamos en la aprobación del plan, afortunadamente iremos a aprobación inicial en breve, difícilmente podremos aportar nada a ese patrimonio, pero sí que tenemos suelo público que hemos ofrecido a la Dirección General para la construcción de viviendas. No solo el proyecto que ya está, que hasta el proyecto de construcción está hecho solo con el fondo para adjudicarlo en el barrio de Montes de Luna, y tenemos más suelo en el pueblo y en La Rosa que también se ha ofrecido para en el Lodero para la construcción de viviendas. O sea, no tenemos no podemos aportar esos fondos ahora, pero sí es cierto que se aporta al suelo y que ya es una de las cosas que nos pedía la Dirección General en el caso de poder construir. Hay que seguir reclamando eso, que pueda haber nueva construcción de viviendas de protección oficial, viviendas protegidas, y además seguir reclamando que esas subvenciones de rehabilitación en el medio rural vengan. Y lo vuelvo a repetir porque son subvenciones que ayudan a aquellas pequeñas casas aisladas, en nuestro caso en Mazo, que tenemos un municipio con casas muy diseminadas, que ayude a la rehabilitación de temas sociales, temas como una familia que no puede arreglar una entrada y ahora tiene una persona en una silla de ruedas, pues esas ayudas beneficiaban a esas situaciones, y desde hace ya 5 o 4 años aproximadamente no se contemplan. Y eso debe incluirse dentro del plan de vivienda. Es una cosa que llevábamos reclamando desde la FECAN, que al final se cayó, que se lo hemos reclamado tanto en las reuniones que ha habido de la FEN, que es a nivel estatal, como en las de la FECAN con el Gobierno de Canarias. Al final esa subvención se cayó, pero creo que hay que seguir reclamándolo, independientemente de que esos 53 millones de euros beneficien a las promociones de vivienda que se van a rehabilitar, y que por supuesto está muy bien. Sí es cierto que hay que reclamar que haya inversión en esta isla porque hay viviendas que lo necesitan, pero además hay muchas más zonas que necesitan nuevas viviendas de construcción de protección oficial. Ricardo. Bien, yo creo que insisto en lo mismo, la reivindicación por parte de los ayuntamientos de tener primero un plan y prioridades que no sé si existen. Las prioridades lógicas de esta bolsa de dinero que viene para vivienda en Canarias, pues las ha marcado la Dirección General en base a unos criterios que me imagino que los tendrán estudiados, ¿no? Yo como Nieves sigo reivindicando que el mundo rural y los ayuntamientos que de alguna forma tenemos que vivir el día a día y dar servicios a los ciudadanos,
pues la accesibilidad es un elemento clave que creo que tiene algún problema más. He leído en prensa recientemente, todos los ayuntamientos y todos los municipios tenemos problemas de accesibilidad. Creo que se debe tener un criterio de reparto con criterio REF, y si vienen 100 millones que se repartan con criterio REF en las 7 islas. Es una reivindicación que me parece legítima y justa. Pero por eso les preguntaba yo que si están de acuerdo con la planificación que hay realizada. Para nada, y particularmente creo que es una planificación improvisada y que perjudica pues, a unos en beneficios de otros. Es decir, hay un agravio comparativo dentro de los 88 municipios de Canarias, donde se beneficia pues, un criterio urbanístico con poblacional, probablemente, de los 2 millones de canarios, pues salen beneficiados un tanto por ciento, pero el resto de los que vivimos en el mundo rural, que tenemos igual derecho a tener acceso a convocatorias, acceso a subvención a viviendas y con el criterio de accesibilidad y de rehabilitación en el mundo rural, de viviendas que cada vez están pues, peor y que la gente se va porque no tiene dinero para rehabilitarlas, pues yo sigo reivindicando lo mismo, que haya un reparto REF de ese dinero para todos los canarios a las 7 islas por número de habitantes, ¿no? Yo, si me permites contestarle a Miguel Ángel, señor Pulido, yo sé que usted lo hizo muy bien, es lo que usted quiere escuchar como director general de vivienda del 96 al 2003, que me gustaría saber los fondos del gobierno de España en esa época y quién gobernaba en España cuando usted fue director general de vivienda para poder hacer esas 5.000 viviendas. Creo yo que estaba por España el Partido Popular y que mandaba dinero a Canarias para que usted pudiera ser el mejor director general que ha habido en la historia del gobierno de Canarias. Por otra parte, mire, si usted le dice a los vecinos, no solamente de La Palma, de cualquier isla, que las viviendas que están, viviendas públicas, que están completamente en malas condiciones, que no tienen accesibilidad, es un problema de 4 años atrás. Es que no me voy ya ni a la época de Zapatero, es decir, estamos hablando de que Canarias ha abandonado la vivienda construida, si no ha hecho un mantenimiento de la vivienda pública. Y eso es un error desde la gestión de la vivienda pública en Canarias. Si la vivienda pública es del gobierno de Canarias, hay que dedicarle dinero al mantenimiento de las viviendas. No es todo hacer por hacer y hacer 5.000 y luego otras 5.000 si no se destinan en los presupuestos y en el plan Canarias de vivienda dinero para el mantenimiento de todas esas viviendas que ha ido construyendo el gobierno de Canarias en ese plan de vivienda. Luego, por otra parte, comentar solamente sobre la aportación de Nieves Leydi. Mire, claro que hace falta más aportación del Estado. Como decía, ya el Partido Popular gobernó con el señor Aznar y de bastante dinero mandaba a Canarias para el plan de vivienda, para que el señor Pulido, como director general, pudiera haber hecho las 5.000 viviendas y hiciera todo lo que pudo hacer por Canarias. Claro que sí, pero es que vivimos en otra etapa y estoy seguro que volverán a venir bonanzas a España después de lo que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy para que vuelvan a venir a Canarias y a La Palma dinero del Estado para las viviendas. Por supuesto que vendrá, pero primero hay que pasar por pagar lo que se debe y poder tener esa nueva financiación y volver a hacer otras 5.000 viviendas, eso sí, cuando el gobierno de Canarias, en este caso Coalición Canaria, en el gobierno de Canarias con el área de vivienda, vuelva a tener un buen plan de vivienda y vuelva a garantizar que por lo menos a La Palma no se le deje fuera. Porque aquí no discutimos, podemos discutir si los 53 millones es mucho o es poco para Canarias, por supuesto, y yo estoy de acuerdo con todos ustedes y con usted, Nieves Leydi, de que es poco. Y me gustaría que el gobierno en vez de 53 mandara 100 millones a Canarias, por supuesto. Pero como manda 53 y yo me posiciono en esta mesa, que por supuesto que es poco, y le pido a mi partido político en el gobierno de España que vuelva a destinar el año que viene más de 53 millones, porque se lo tengo que pedir como canario y como palmero por las necesidades que tenemos, lo que no puedo hacer es que el gobierno de Canarias en el plan 2013-2016 diga que para La Palma no viene dinero, o casi no viene dinero. Porque eso sí es responsabilidad de los canarios, es responsabilidad suya como alcaldesa de Mazo de pedir a su grupo de gobierno de Canarias, de vivienda, que mande dinero para Mazo. Claro que tiene que ser así, y eso no es una responsabilidad del gobierno. Es que a lo mejor el problema no es que a usted le venga a Mazo, a su municipio, 10.000 euros menos, es que no le viene nada, y eso no es un problema del Estado, es un problema de la gestión del gobierno de Canarias. Y luego decirle también que, mire, por tener el plan general y dotar suelo al gobierno de Canarias para que haga vivienda, bajo mi punto de vista, y esto es una aportación personal y podrán estar de acuerdo o no, para mí es un error. Lo que se ha hecho de aquí para atrás es el patrimonio público municipal, los pocos bienes
públicos que tiene un ayuntamiento en propiedad de suelo para vivienda pública, se le cede al gobierno de Canarias, para que sea el gobierno de Canarias dueño y señor de ese suelo. Mire, yo le cedo a usted la utilización de ese suelo por 50 años, otros 50 años y si quiere otros 50 años más. Pero ese suelo debe ser propiedad municipal. Los municipios no deben perder la propiedad del suelo. Y eso es un error que se ha cometido en todos los municipios de Canarias. Porque el gobierno de Canarias lo primero que te pide es que le traspase el suelo para luego hacer las viviendas. Y el gobierno de Canarias tiene en su patrimonio una cantidad de suelo muy importante, que se las hace que la pierdan los ayuntamientos. Y seguramente si los ayuntamientos no perdieran esos suelos, seguramente podrían buscar financiaciones también con entidades bancarias para poder llevar a cabo viviendas desde los propios ayuntamientos, teniendo patrimonio público el suelo y como aportación económica para hacer viviendas de alquiler que sean propiedad de los ayuntamientos y no solamente el gobierno de Canarias, como ha pasado de aquí para detrás en este territorio. Yo sí creo que en cuanto a... Tampoco creo que haya que enfadarse, Antonio. No, esto no es me cuestión enfado. de matices. Discúlpame, pero mira, un segundo nada más. Miguel Ángel siempre, Miguel Ángel siempre me dice que me relaje, tú me dices que no me enfade. Es mi forma de hablar, no estoy enfadado ni estoy nervioso. Mira, yo creo que los ayuntamientos pequeños, como en el caso de Mazo, con menos de 5.000 habitantes, tengan suelo y decidan aportarlo para que el gobierno de Canarias íntegramente haga viviendas, pues es cuestión de matices, que guste o no guste. A nosotros nos parece que es a lo que podemos llegar. Un municipio como los Llanos de Aridane, en el caso que planteabas tú, que él solo haga las viviendas, las construye, paga los proyectos y salga adelante y puede hacer planes de alquiler, pues me parece bien. Pero un municipio pequeño como nuestro caso, que ya para poder beneficiar que haya vivienda, decidamos aportar suelo para que el gobierno de Canarias las haga y se le entregue a los vecinos, pues yo creo que es un criterio que puede ser discutible o no, pero que muchos ayuntamientos lo hemos visto como correcto y seguiremos apostando porque siga habiendo viviendas de protección oficial, y si para eso tenemos que poner suelo, pues se pone suelo. Y en ese sentido, Nieves, porque es un matiz interesante el que acaba de aportar Antonio y que le está respondiendo, yo añadiría y pondría sobre esta mesa la limitación que ahora mismo la reforma de la administración local desempeña con las competencias que tienen que desarrollar las corporaciones municipales. Además, de cara a poder desarrollar un proyecto tan grande como tener viviendas en su propiedad para luego poder destinar las viviendas sociales. Además, yo lo pongo sobre la mesa para que ustedes también aporten ese debate. Sí, quería continuar con eso porque es más, los ayuntamientos, vuelvo a decir, de más de 20.000 habitantes, como el caso de los Llanos de Aridane, que es del que habla, pues sale muy bien beneficiado de la ley estatal que restringe las competencias, y ley que, como no se apruebe la Canaria antes de enero del 2015, vamos a tener muchos problemas en los municipios pequeños en cuestión de desarrollar aquellas competencias que no son nuestras, por ejemplo en nuestro caso, entre otras esas. Lo de reclamar dinero, oye, te agradezco que me lo digas, pero es que hemos reclamado dinero constantemente a la Dirección General de Vivienda para que nos haga las viviendas, sobre todo el proyecto que ya está hecho, que es un proyecto concluido por un estudio de arquitectura hecho y que hay que hacer las viviendas en el barrio Montes de Luna. Estamos cansados de reclamarlo. Y yo creo que en cuanto a los fondos del Estado, como te decía antes, pues sí que hacen falta los fondos para hacer las cosas, Antonio. Si no hay fondos, claro que recortes y lo reconocemos. Y decimos que 53 millones, pues menos mal que se ha firmado. ¿Que es verdad que no vale para todo? Claro que no. Yo sigo y seguiré diciendo que hay que reclamar nuevas viviendas de protección oficial. ¿Que hay que arreglar las que están? Perfecto. Pero hay que seguir construyendo viviendas de protección oficial. Que hay que seguir apostando por las subvenciones que decía antes, de ayudas en el medio rural. Y es verdad que el plan se firmó ahora, pero es que lleva 17 meses de retraso, que podía estar desarrollándose desde el 2013, hace 17 meses, y que no se ha desarrollado. Que no creo que haya que buscar culpas ni aquí ni allí, que lo que deberíamos hacer todas las administraciones es sentarnos y por fin ponernos de acuerdo en determinadas cosas. Y eso ni es un discurso populista, ni es un discurso demagógico, es traer a la realidad lo que a veces no se ve. Yo entiendo que es muy difícil estar sentado en un ministerio y pensar que 17 meses de retraso en una comunidad autónoma como esta, pues no suponen mucho para el plan de vivienda, pero hay que venir aquí y verlo. Hay que venir aquí y ver que hay zonas en las que hay proyectos hechos y no se construye. Hay que venir y ver que hay zonas que familias te piden a rehabilitar una vivienda como se hacía antes y no se puede dar porque no hay fondos. Y que las limitaciones que tenemos son las que tenemos. Y al hilo de lo que decías, yo creo que es fundamental que se apruebe esa ley de municipios de Canarias. La ley viene a resolver el problema de las competencias que nos ha creado la ley estatal, la famosa ley de racionalización y sostenibilidad. Se aprueba a partir del 2015, de enero del año que viene. Viene a restringir una serie de competencias que ya desde la FECAN, ley de municipios de Canarias que ha promovido la FECAN con el gobierno de Canarias, que sale la ley consensuada por la FECAN, es decir, por los 88 municipios canarios, que ahora hay una postura del Grupo Popular, tanto en la FECAN como en el Parlamento, de no apoyar la ley. Desde la FECAN no entendemos por qué,
puesto que en la última asamblea que hubo, a la que se le dio el visto bueno con alguna reserva que se ha resuelto, no nos queda otro remedio que hacerlo. ¿Que no es la ley ideal? Por supuesto que no. La ley tiene que venir acompañada de una ficha financiera para desarrollar las competencias. Esa ficha financiera hoy no está, pero tenemos un problema más grave que ese, y es que en enero de 2015, si los municipios, como en nuestro caso, que no es el caso de los de más de 20.000 habitantes, no tenemos esa ley aprobada, nuestros interventores empezarán a repararnos pagos que tengan que ver con temas sociales, a repararnos pagos que tengan que ver con centros de mayores, guarderías. Si Nieves Lady, los reparos de los interventores no solo van a empezar a llegar, sino que en algunos casos ya han llegado y están ustedes los alcaldes levantando. Entonces, crea una situación anómala dentro de la administración, y las leyes y el Parlamento está para regular y facilitar con normas la vida diaria. Y la vida diaria no puede ser que ahora nos veamos con que los centros de mayores no sabemos qué hacer con ellos, porque no tenemos la competencia, con las guarderías, con los centros ocupacionales, con ayudas de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo social y con educación. Esa ley hay que aprobarla. Ese es otro hilo y otro debate que ya también hemos tenido en otras ocasiones en controversia, si ustedes me los permiten, porque el tiempo está pasando volando y ya prácticamente llevamos consumido 50 minutos de programa y no hemos salido del plan de vivienda, cuando tenemos otras cuestiones también interesantes para todos. Si les pido, yo sé que han intervenido ya los cuatro en algunas ocasiones, Nieves Lady tiene un palito más, quiere decir que ha hablado una vez más que los demás, me gustaría avanzar en la página, no dejar atrás la vivienda. Si alguien tiene algo más que aportar o decir, también puede comentarlo, porque prácticamente van a ir paralelos. Lo que pasa es que en este caso me gustaría que nos centráramos en los planes de empleo que el Gobierno de Canarias está ejecutando ahora mismo, además en este cuatrimestre. Aquí tenemos concretamente el borrador o el acuerdo marco entre la FECAN y el propio Gobierno de Canarias, en el que se establecía incluso el plazo. El inicio de los proyectos en su primera parte o subproyecto deberá realizarse preferentemente en el tercer trimestre del año 2014, en función de la fecha de resolución. Sobre todo porque, al hilo de lo que, aprovecho la oportunidad para lo que estaba hablando ahora mismo Nieves Lady, al hilo del problema de las competencias municipales, esto ha tenido este retraso y es lo que quiero poner sobre la mesa. ¿Es correcta la actuación? ¿Se está actuando correctamente desde la Consejería de Empleo o como ustedes consideran, y en algunas ocasiones hemos hablado, estos planes se están ejecutando tarde, se están perdiendo parte del plan? ¿Cómo está la situación actual del plan de empleo en Canarias? Sí, yo quería... Del plan de empleo social. Sí, quería matizar una cosa de lo que dijo Antonio Roche antes y hablar de este tema. Por supuesto. Es decir, si el gobierno central, el gobierno del señor Rajoy, cumpliera los convenios que están suscritos con Canarias, seguramente muchos de los problemas de los que estamos hablando aquí no estaríamos hablando. No solo incumple el convenio de carreteras enviando 460 millones menos de lo que estaba firmado con el gobierno anterior y que el señor Rajoy lo ha incumplido, incumple los convenios que estaban firmados para la rehabilitación de las áreas de renovación urbana y rehabilitación integral en Canarias. Más de 30 convenios el gobierno central los ha incumplido y ahora hay que renovar, rehacer esos convenios porque además modifica la financiación, pero incumple también con un convenio firmado que había para el Plan Integral de Empleo de Canarias. Se había un convenio firmado por el que el Estado se comprometía a aportar a Canarias, que es de las comunidades autónomas que más desempleo tiene en España, 42 millones de euros anuales. Y cuando llega el señor Rajoy, incumple el convenio en el año 2012, lo incumple en el 2013 y se lo carga definitivamente en el 2014, que puso 0 euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias, donde hay más de un 30%, una comunidad autónoma que tiene más de un 30% de parados, más de 126.000 familias con todos sus miembros en paro, es decir, una situación dramática para más de 100.000 familias en Canarias, y el señor Rajoy decide que no hay dinero para el Plan Integral de Empleo de Canarias en los presupuestos de 2014. Por tanto, hablar de empleo es hablar de un problema de financiación, pero es también hablar de un problema de gestión, porque el gobierno de Canarias con la FECAN luego pacta un plan de empleo social que se tenía que haber empezado la gente a trabajar en el mes de julio, obliga a los ayuntamientos a retener los créditos para contratar a la gente durante 6 meses, a 3.000 personas durante 6 meses, y están empezando a firmar los contratos ahora. Quiere decir que a la gente que se va a contratar ahora hasta el 31 de diciembre no van a trabajar 6 meses, por tanto también le ocasionamos un daño, porque es que luego no van a tener derecho al desempleo porque no habrán cotizado los 6 meses que necesitan para tener derecho al desempleo. Salvo que pasen al año siguiente y entonces ya incumplen, al final. Nosotros tenemos que poner una matización a esa puntualización, simplemente porque nos hemos puesto en contacto. Estábamos intentando que alguien desde la Dirección General de Empleo se pudiera intervenir telefónicamente, pero creo que no es posible. Estaban intentando realizar la llamada, pero no contactan. Y precisamente a nosotros, cuando nos llegó esa información, nos preocupamos mucho acá en Alonso de la Palma. Hablar de vivienda, como hemos desarrollado esta primera parte, y de empleo en el momento económico y social que vive la familia,
es hablar de asuntos totalmente prioritarios para todos los canarios. Y nos preocupaba eso, que hubieran 3 meses de ese plan que se perdieran. Sí. A nosotros nos han trasladado de la Dirección General de Empleo que no va a ser así, que arrancan en septiembre, como están arrancando, y que se prolongan durante 6 meses. Y que lo que sucede es que durante un periodo, porque la segunda fase, digamos, arrancará cercana a las Navidades, sobre el mes de diciembre, van a estar los 2 planes, pero que en cualquier caso se cumplirán los 6 meses y que en principio las personas que se van a beneficiar de estos planes sociales de empleo van a tener las garantías de que se cumpla. Eso es lo que nos traslada de la Dirección General de Empleo y yo quiero traerlo a la mesa por la rigurosidad que a nosotros nos caracteriza. Miguel Ángel, ¿puede continuar? La realidad es que al final de los 70 millones que se empezaron a hablar, se han quedado ahora en 15 millones para este año. Por tanto, hay un incumplimiento en cuanto a la cantidad que se iba a destinar al plan de empleo social. Nosotros desde Nueva Canarias ya le proponíamos en el Parlamento al Gobierno que no se financiara al 50%, sino que el Gobierno pusiera el 75% y el 25% a los ayuntamientos, atendiendo a la situación económica complicada que tienen muchos ayuntamientos en Canarias. No aceptaron esa propuesta y de hecho hay ayuntamientos que no han podido acogerse por su situación económica. Es decir, hay algunos ayuntamientos en Canarias, muy pocos, que no van a poder contratar a nadie con cargo a este plan de empleo social, cuando la gente, al final, quien paga esa situación son la gente que está sin trabajo y en una situación de exclusión porque no tienen ningún miembro de la unidad familiar empleo. Entonces, ¿cuántas personas van a contratar? 2.614 personas, según ha anunciado la consejera estos días en el Parlamento. 2.614 personas. 2.614 de un total de 266.000 parados que hay en Canarias. Esto sí, aquí no me equivoco, el 1% de los parados van a poder ser contratados con este plan de empleo. Es decir, que el 99% siguen en la misma situación, no se les da ninguna respuesta, entre otras cosas, y repito, por un problema de financiación del Estado, por el recorte brutal del plan de empleo de Canarias, del plan integral de empleo de Canarias, que lo dejaron a cero cuando había un convenio que obligaba a presupuestar 42 millones y que el señor Rajoy incumple, y luego por un problema de gestión del propio Gobierno de Canarias, que además, en este caso también, una cosa que se tenía que haber empezado en julio, están empezando a contratar la gente ahora a finales de septiembre. Ricardo, coincide con Miguel Ángel, Nueva Canarias, que habla de irresponsabilidad y de dilación desmesurada desde la Consejería de Empleo. Para nada, yo creo que ha habido una valentía, en este caso por parte de la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias, en asumir con prácticamente fondos propios un plan de empleo social, que además la palabra lo dice, con unos criterios prioritarios para dar empleo a personas con unos medios dentro de la unidad familiar carentes incluso de paro o de cualquier otro ingreso. Y por lo tanto, dentro de las medidas de las posibilidades de la Consejería, yo creo que se ha cumplido y se sigue cumpliendo con un objetivo social de dar amparo. Que esté mejor o peor planificado en el tiempo, bueno, pues si comienza en octubre, como seguramente será octubre, noviembre, diciembre, se extenderá hasta marzo del 2015, la primera fase del convenio 2014-2015, y creo que en enero del 2015 comenzaría el segundo convenio, ¿no? En cualquier caso, si eso fuera así, que está por ver y parece que sí va a ser así, este acuerdo marco de colaboraciones entre el Servicio Canario de Empleo y la Federación Canaria de Municipios, sellado el 16 de julio del 2014, y se establece, ya lo dije antes, que preferentemente será en el tercer trimestre del año 2014, por lo que en principio estarían dentro del plazo. No, pero es que eso es cuando se firma eso, pero hay que hablar de cuando se adquieren los compromisos. Los compromisos son anteriores y eso se firma ya con retraso, porque la consejera cuando se aprueba el plan de empleo social y se anuncia en el Parlamento, se dice que entra en vigor el 1 de julio, que se contratará a la gente durante 6 meses el segundo trimestre del 2014 y otros 6 meses, claro, porque después llegan las elecciones y había que contratar a la gente. En todo caso es un problema administrativo, es decir, que era un remanente de crédito de tesorería que se pasa al 2015 y se continúa con el plan. En el caso de los ayuntamientos, sencillamente hay que retener el crédito para el 2015 en el presupuesto. Sí, pero ¿qué Ricardo, es necesario? Una reivindicación, y me ha tocado reivindicar esta noche, es que efectivamente, Miguel Ángel, el plan integral de empleo para Canarias es vital, hay que reivindicarlo. Yo le paso el testigo a Antonio y que dé justificaciones el Gobierno de la Nación, porque no se ha empleado más dinero en formación y empleo. En talleres, en empleo juvenil, ahora mismo recientemente, la semana pasada, pues nos han hecho comparecencia en una reunión importantísima en Europa de empleo juvenil, y me refiero al Gobierno de la Nación. Yo reivindico que sí que hace falta muchísima inversión estatal en el empleo en Canarias, que se están haciendo pues lo que se puede con unos presupuestos
que obviamente son mínimos y deficientes para las necesidades del paro. En la isla tenemos casi 11.000 parados a fecha actual, o 10.000 y pico, Sí, 10.000, de los cuales saldrán beneficiados, no sé si llegará a un 1% de este plan de empleo, ¿no? Y del siguiente, pero que es necesario y vital. Es decir, la situación en las familias es complicada, y yo creo que lo que se está haciendo es coordinando con los servicios sociales de los ayuntamientos de Canarias, pues algo que es vital para la supervivencia de toda la familia. Hablamos de gente Solo que una está aclaración, de Ricardo, porque tú hablas de incorporación de remanentes de tesorería. No todos los ayuntamientos van a poder incorporar los remanentes, la mayoría seguramente no van a poder, porque para poder incorporar remanentes, no la ley podían cumplir con ese tiene que requisito cumplir, del 50%. tienes que cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria, Sí. y la mayoría de los ayuntamientos no cumplen. Habrá singularidades. Claro, con lo cual Hombre, pero no van a pero poder también es incorporar entendible remanentes, no puede si no continuar cumplen la con la estabilidad presupuestaria municipal, también habría un problema más Pero grande te- de la gestión pero- municipal que habría que analizar, pero que no tiene culpa evidentemente personas, como No. bien ha dicho Ricardo, y coincido, que estamos hablando de, Pero tenía- perdón, Dailo. de nuestros vecinos, nuestros compañeros, que en muchos casos, y estamos aquí en Canarias, no estamos hablando de otros países más lejanos, están al borde de la exclusión social. Y esto es algo que puede sonar un poco demagógico, pero que es una realidad que vivimos aquí, que cuando uno entra en esa dinámica es cuando se da cuenta de las dificultades que estamos desarrollando en nuestro entorno. Y eso sí es un arma de doble filo y puede provocar, ya lo hemos hablado también en otras controversias, valga la redundancia, la situación controvertida de El Salvador, que yo ya he planteado en algún programa. Miguel Ángel, te doy la palabra enseguida, déjame que Antonio Rocha pueda participar con los planes de empleo y cojo el testigo o el guante de Ricardo para que puedas responderle, y yo añadiría, a ver si me puedes aclarar aquí un tema importante. La financiación en 2013 del Estado de estos planes de empleo llegó en el mes de noviembre, entre noviembre, lo que también da un poco margen, ¿no? Un margen estrecho de la gestión para poder tramitar algo tan amplio como lo que estamos hablando. En 2014 no ha llegado, parece que se repite la misma situación. ¿Por qué suceden estas cuestiones y no se prioriza en tiempo y forma? Porque claro, luego también hablamos de retrasos en la ejecución de los planes, pero es que la financiación tampoco ha llegado. Mire, Miguel Ángel empezaba antes con la frase "la realidad es". La realidad para Nueva Canaria y para el señor Pulido es la que él se posiciona. Yo voy a decir la realidad para Antonio Rocha y para el Partido Popular, que tampoco voy a decir que sea la única, así que cada uno aquí tiene su opinión. Mire, yo creo que el plan de empleo y asociado con el plan de vivienda que hablaba antes, son dos ejemplos de la clara ineficacia absoluta del Gobierno de Canarias en gestiones tan importantes para la ciudadanía como son la vivienda y el empleo. Mire, Canarias, cuando ha tenido mayor aportación del Estado a los planes de empleo, ha sido la comunidad autónoma de España con mayor tasa de desempleo. Con lo cual, la relación de aportación de capital del Estado para políticas activas y sacar y bajar la tasa de desempleo, en Canarias no tiene ninguna relación. Con lo cual, lo que demuestra eso es que la gestión de empleo y políticas sociales para activar el empleo del Gobierno de Canarias es muy mala, como decía antes, nefasta. Mire, los convenios tienen dos partes y hay que cumplirlos. Tienen que cumplir las dos partes que lo firman. El problema del señor Paulino Rivero, yo lo he dicho aquí en otras ocasiones, y del Gobierno de Canarias, es que lo que le gusta a él es yo invito y usted paga. El señor Paulino Rivero aporta un plan de empleo en el que promete poner una cantidad de dinero para este plan de empleo y al final no puede poner lo suficiente. Al final los ayuntamientos son los que aportan y el Estado aporta la cantidad que puede aportar en ese momento. Es decir, que podrá ser poca, como decía antes, vuelvo a repetir, ojalá para los planes de empleo el Estado, el gobierno de Mariano Rajoy pudiera poner más dinero para el año que viene, por supuesto, y desde aquí, desde el Partido Popular, de La Palma, de Los Llanos, se le solicita a que así sea. Pero lo que no puede ser es que el gobierno de Canarias no justifique a tiempo, cuando no le interesa, las aportaciones que ha tenido que hacer el Gobierno de Canarias para justificar esos planes de empleo, igual que con el plan de vivienda. Si el plan de vivienda, el Gobierno de Canarias tiene que justificar también su aportación del plan de vivienda anterior para que el Gobierno de España pueda aportar. El Gobierno de España le lleva diciendo al Gobierno de Canarias que justifique la aportación del Gobierno de Canarias para los planes de empleo de otros años. Y el Gobierno de Canarias no lo justifica, porque es fácil. Yo cojo la aportación del Estado,
saco los planes de empleo con menor dimensión, solamente con la aportación del Estado y la aportación de los ayuntamientos, y vuelvo a pedir la aportación del año que viene del convenio. Y yo siempre voy poniendo el menos dinero posible. Y por eso a lo que yo me refería, que esto es la política de yo invito, que soy el gobierno de Canarias, y usted paga, que pagan los ayuntamientos, que sí ponen dinero para los planes de empleo, y el gobierno de España, que aunque llegue tarde y sea poco, sí cumple y pone el dinero. Ojalá el señor Paulino Rivero pusiera el dinero aunque fuera tarde y fuera poco, cosa que en Canarias, en estos dos sectores de la vivienda y de las políticas de empleo, no se ha hecho. Está poniéndose esto muy interesante, estamos casi en el margen de la publicidad. Nieves Lady me pedía la palabra, te la voy a dar muy cortita para que puedas responder, pero también me gustaría calificar, analizar ese calificativo, mejor dicho, de ineficacia. En el 2013, a pesar de recibir la financiación en el mes de noviembre, hay que decirlo también, porque claro, si hablamos de ineficacia, en otros aspectos no lo sé, pero concretamente ahora en empleo, que es el que estamos trayendo sobre la mesa, al final no se devolvió, no se tuvo que devolver ningún dinero, que en muchas ocasiones ha sucedido. Es decir, se utilizó todo el dinero remanente que el Estado aportaba a la consejería, con ese estrecho margen. En 2014 tengo entendido que la planificación va por el mismo camino para poder utilizar, lo que pasa es que tiene las dificultades de que no ha llegado. Entonces, como hablamos de las dos partes, también sería... Yo me refería a otra ineficacia, Dailo. Si me permite, si quieres, después Nubel Lady, sería analizar hago mi aportación. El por qué no llegan estas cuestiones antes, ¿no? Más que nada porque entendemos que la postura de Antonio Rocha es más que comprensible, como canario, bien lo ha expresado él, solicita más dinero para Canarias. A lo mejor la pregunta, más que planteándola por ahí, yo la plantearía de la siguiente manera. ¿Se está recibiendo la misma proporción la comunidad autónoma de Canarias que el resto de comunidades de España en el sentido de inversión Estado-comunidades? Nieves, ¿le puede responder? Nos vamos a publicidad y volvemos y te doy la palabra. ¿De acuerdo? Nieves. Yo quería hacer un par de matices. Creo que no. Pero en ese caso, decías una cosa que yo creo que no es así. Tú dices que, Antonio, que la realidad la ve cada uno como quiere. Yo creo que no, que la realidad es la que es. Otra cosa es el punto de vista sobre lo que uno cree de la realidad. Lo cierto es que eso que decías, en noviembre del año pasado llegó la financiación, los planes de empleo salieron, tuvimos que correr todas las administraciones para poder contratar. La gente se contrató al personal antes de que finalizara el año y terminaron los convenios en marzo, abril de este año, aproximadamente. No, mayo creo que fue. Esto es un plan de empleo para entendernos todos, porque hablamos de lo que hacemos bien unos y otros, pero no hablamos del plan de empleo. Es un plan de empleo bianual. La FECAN ha orquestado este plan de empleo con la Consejería de Francisca Luengo del Gobierno de Canarias, la Consejería de Empleo, un plan de empleo a 2 años en el que el Gobierno de Canarias pone el 50% y los ayuntamientos el 50%. 50% que ha conseguido, a muchos ayuntamientos les ha costado mucho conseguir, que todos hemos pasado pues muchos problemas internos para poder buscar ese dinero, a 2 años, un compromiso para este presupuesto y otro para el que viene, en el que se pueden contratar ese total de personas que decía Miguel, unos 2.000 y pico. 2.614. 2.614. Bueno, ese plan de empleo, independientemente de que en julio es cuando se empezara a hablar, lo cierto es que para empezar a contratar en este último trimestre, a partir de finales de septiembre tienen que estar, sé que están resolviendo expedientes, en nuestro caso todavía no se ha resuelto, pero sé que esta mañana hablaba con el Servicio Canario de Empleo y me dijeron que tienen ya muchos expedientes resueltos y los están resolviendo en un solo paso, es decir, te viene la resolución con la concesión del dinero a la vez. Independientemente de que esos fondos del Estado no hayan llegado, pero se está resolviendo porque el compromiso es resolverlo en este último trimestre. Y los 3 meses restantes que queden de contratación no significa que las personas que se contraten solo tengan 3 meses, pasarán al año siguiente, que crea un problema de estabilidad presupuestaria, es cierto, a los ayuntamientos, pero que esa cantidad de dinero que tendría que destinarse este año a los 3 meses que pasarían al año siguiente, si la contemplan en el presupuesto del año que viene, pues cumples con la estabilidad y no pasa nada. Es un tema presupuestario que se puede hacer, que es un problema, pero bueno, que se puede solventar y la gente se puede contratar. Y a partir del primer trimestre del año que viene son las contrataciones del segundo plan de empleo, que es el bianual, la segunda fase del año del 2015, que es aún más dinero. En nuestro caso el año que viene son 80 y pico mil euros, este año eran 67, es más dinero para todos los ayuntamientos. Hay ayuntamientos como Agüimes que aportó de fondos propios 1 millón de euros, independientemente de lo que le diera el gobierno de como la Canarias. Matanza, que aportó 2. Por ejemplo. Entonces, una cantidad superior al propio Cabildo Insular. Por ejemplo. Hablo en el caso de Tenerife, es que este programa se ve en la otra ventana también, en Canal 4 de Tenerife, aprovechamos para saludar y es lo que ha sucedido. Y en el caso del Cabildo Gran Canaria también. Yo creo que es un plan de empleo, independientemente de lo que nos pongamos de acuerdo en las formas o no, en el procedimiento, que yo creo que tiene que tener más celeridad, también creo que el Estado tiene que pagar cuando tiene que pagar,
creo que es importante, fundamental y necesario para los vecinos en este momento. Que los que trabajamos con vecinos en temas de asuntos sociales, que te vienen a pedir trabajo y no tienes manera de dar una salida en ese tema, creo que es algo fundamental. Y con lo que debemos quedarnos es con que viene a solventar no todas las situaciones que quisiéramos, pero muchas de ellas. Algo fundamental, necesario y prioritario para los vecinos. Nosotros coincidimos plenamente y ojalá esta gestión pues se pueda agilizar, incluso mejorar, porque estaríamos hablando del beneficio de todos ustedes, los que están ahí, a los que les permitimos que ahora, durante unos minutitos, se muevan del sillón, pero para que vuelvan enseguida a esta ventana que, por cierto, casi nadie ve y nadie está pendiente. Les esperamos, no se muevan.